Bueno, muy buenos días para todos. Damos como inicio a la apertura de la conferencia el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Jefferson Carrillo, soy el presidente de la AAPG de la UDES, junto al capítulo de la SCG, y gracias al geólogo Luis Miguel Romero, podemos realizar esta semana de conferencias. De antemano agradecerle a los asistentes por estar tan pendiente de estas ponencias y por supuesto a Ricardo. Ricardo, muchas gracias nuevamente por su aceptación y humilde participación en este calendario. También muchas gracias por compartirnos el contenido que tiene en YouTube. Realmente es muy interesante. Y pues también el tiempo invertido que hizo para esta presentación. Eh, no siendo más, demos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, espero que me estén viendo. Sí, sí, señor. Ok, el tema de la presentación de hoy es cómo encontrar su próximo depósito. Un estudio y yo pongo alineamientos entre comillas porque en Colombia le llaman alineamientos, en el resto del mundo que yo conozco le llaman lineamientos, pero no importa. Vamos a hablar de una técnica extremadamente eficiente para las búsquedas de exploración. Y voy a comenzar con una leyenda, la leyenda de la Gran Cocina. Esto es una leyenda de 3 geólogos que habían oído hablar de un castillo que tenía una cocina fantástica, llena de comida, y ellos estaban locos de hambre y llevaban días buscándola hasta que por fin vieron el castillo, se acercaron, mientras iban acercándose, iban sintiendo el olor a la comida, veían migras de pan en el piso, o sea, estaban casi seguros de que iban a llegar al lugar. Lo que pasó fue que cuando llegaron a la cocina, esto fue lo que vieron. Estaba oscura, no se veía bien qué es lo que hay. Seguían oliendo el olor a sopa, o sea, sabían que había algo, pero no podían verlo. De estos 3 geólogos, uno era un jovencito, recién graduado, lleno de energía, y se tiró dentro de la cocina, que era enorme, y empezó a dar vueltas por todos los lugares, para allá, para acá, para arriba, para abajo, se arrastraba. De vez en cuando se metía un buen golpedazo con alguna cazuela o algo de eso, pero bueno, les decía, de alguna forma yo me voy a encontrar la comida. El segundo geólogo era un geólogo mucho más experimentado, viejo ya, dijo, no, yo voy a hacer las cosas sistemáticamente. Llegó a una esquina de la pared y comenzó a caminar a lo largo de la pared hasta que llegó al final, dobló, regresó caminando despacito, 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 pensando que de esa forma, caminando sistemáticamente de aquí para allá y de allá para acá, al fin se encontraría con la sopa. Y claro está, con la esperanza de que no se muriera de hambre antes de encontrarla. El tercer geólogo se acercó a la ventana, la abrió y pudo ver dónde estaba la cazuela. Esta conferencia es acerca de este tercer geólogo, del que abrió la ventana para ver dónde estaba el depósito. Mi nombre es Ricardo Valls, soy graduado de la Universidad Engri en Rusia desde el 1983. Tengo 37 años de experiencia internacional y soy un geólogo profesional registrado en la provincia de Ontario y también una persona calificada. También soy el autor de varios libros en temas de control de calidad, modelaje geomatemático y el uso de la inteligencia artificial y machine learning en la elaboración de los datos de geoquímica. No se preocupen mucho en tomar notas. Los que deseen una copia de esta presentación, por favor me escriben y yo les mandaré el PowerPoint completo. También hay otras fuentes de información. Aquí a la izquierda ven a mi colega Vadim Kalkin, mi colega ruso con el cual hacemos los estudios de lineamientos. También en LinkedIn van a encontrar mucha información al respecto. Ahora, ¿por qué es necesario este método? Normalmente, la búsqueda de un depósito comienza siempre por
la búsqueda de información, revisión de los reportes anteriores, luego continúa con la interpretación de fotografías satelitales, mapeos regionales, mapeos más detallados, muestreos y levantamientos bioquímicos, levantamientos geofísicos, y todo esto es para llegar a identificar objetivos para perforar. Todo este proceso es un proceso largo. Como promedio, se estima que desde que comienzan los trabajos de exploración hasta que una mina se descubre, pasan entre 8 y 10 años. Y en los primeros 3, 4 años es toda esta parte de la exploración. Claro está que esto es mucho tiempo y hay muchos directores que pretenden cortar la esquina y, como se dice, agarrar al gato por el rabo, pero por desgracia cada vez que hacen eso no es un gato, es un tigre, y generalmente les sale muy mal la jugada. Les voy a contar un caso real en Colombia. Digamos que hay una compañía A que hizo todas las cosas como tenía que hacerlas. Hizo los mapeos geológicos, hizo los muestreos de suelo, hizo los levantamientos geofísicos y al final estableció un programa de perforación. Y cuando perforaron, encontraron la zona mineralizada. Fantástico. Tenemos entonces una compañía B que adquiere un territorio inmediatamente adyacente al de la compañía A. Y los directores, pensando, vamos a aprovecharnos de todo el trabajo que hizo la gente de la compañía A, y se pusieron directamente a planificar una campaña de perforación siguiendo la extensión del cuerpo mineral que había sido estudiado por la compañía A. En la realidad, lo que pasó, y esto es prácticamente increíble, pero es real, en el mismo borde entre las dos compañías había una falla y la zona mineralizada se desplazó hacia el norte. Y toda la perforación que hizo esa compañía fue por gusto, porque estaban perforando hacia el sur. Claro está, ahí no había nada. Déjame hacer un poquito de historia acerca de la compañía de nosotros, que se llama Technotectonics. En el noviembre de 1999 en Canadá hubo un proyecto que se llamaba Lithoprop, en el cual el gobierno hizo pública una enorme cantidad de información geológica, geofísica, geoquímica, y la procesó para que las compañías aplicaran a nuevas áreas. Fue un trabajo completamente gratis del gobierno. Hubo un grupo de empresarios, yo estaba relacionado con ellos, que quisieron adelantarse al anuncio de las zonas mineralizadas. Y como la información era pública, me contrataron para que yo procesara datos de un área y les recomendara objetivos de búsqueda antes de que el gobierno las publicara. Y ese fue nuestro primer éxito en Río Noranda. Como un mes antes de que el gobierno publicara los resultados, nosotros encontramos una de las zonas. Ahí hay una fotografía de una veta de cuarzo con oro determinada por el estudio de lineamiento. Entre el 2000 y el 2002 estuvimos haciendo trabajo sobre las kimberlitas en Canadá. Y yo siempre hago la historia que hay una kimberlita aquí, se llama la Victor Pipe, la kimberlita de Victor, que es una de las más interesantes y grandes del área. BHP se demoró aproximadamente unos 5 años en encontrarla y no sé cuántos millones de dólares para determinarla. Mediante el estudio de alineamiento nosotros hicimos lo mismo en una semana y por menos de $50,000. Posteriormente a eso hicimos estudios sobre kimberlitas cubiertas, que son las más difíciles de encontrar, y también fuimos extremadamente exitosos con estas kimberlitas. En el norte de Ontario, en James Bay Lowlands Area, que es una zona de pantanos, también determinamos la presencia de unas kimberlitas.
Y esto está asociado a la próxima imagen, que fue en el 2003. Estamos haciendo estudios para petróleo y gas en Tennessee. Y déjenme decirle que el método, si bien funciona muy bien para cualquier tipo de depósito que esté formado o controlado por estructuras, para petróleo y gas este sistema es fantástico, es extremadamente efectivo. Y estábamos trabajando, como le digo, en Tennessee. Encontramos un nuevo campo petrolífero. Y yo estaba lo más contento, porque digo, wow, esto es un nuevo campo petrolífero y de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, si tú descubres un campo petrolífero, te corresponde un NSAR por legal. Le dije, me voy a hacer millonario. Y cuando le presento los resultados a los dueños, me miraron muy tranquilos, me dijeron, sí, ya, ese es el campo de Neida. Estábamos probando a ver si tu método funcionaba o no. Digo, vaya cara, ok, ya saben que funciona, vamos a trabajar en otro lugar. Sí, pero se nos acabó el dinero ahora. Y esto es una situación que sucede, por desgracia, muchas veces. En el 2007 aplicamos el método de lineamientos también al estudio de las lateritas niquelíferas en Guatemala. De nuevo, fantásticos resultados que nos permitían cubrir áreas de miles de kilómetros cuadrados, incluso antes de ir al terreno. Un último ejemplo en Boyacá, en Colombia, en el 2013, en el estudio de las esmeraldas. Aquí pudimos reducir el área de exploración en un 75%. Entiendan esto, antes de que los geólogos pusieran el primer pie en el terreno, nosotros fuimos capaces, con el estudio de lineamiento, de determinar cuáles eran las áreas más perspectivas para encontrar el depósito. Por tanto, ellos pudieron concentrar todo el presupuesto que tenían primariamente en las áreas más importantes. Y como les digo, les habíamos reducido el área total en un 75%. ¿Cómo funciona este método? Se comienza con la selección del área y la definición de los lineamientos, o sea, dibujar los lineamientos. Y yo espero que todos ustedes hayan impreso la hojita, el mapa que yo mandé antes, porque vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo se hace los estudios de lineamientos. Mi objetivo no es solo que ustedes conozcan de este método, sino que puedan hacer la parte principal ya, ahora mismo, tan pronto termine esta conferencia. Seleccionan el área. Se puede hacer también un modelaje de 3D, o sea, de estrés y strain, elasticidad y plasticidad, los estudios de roces diagramas, el procesamiento de los datos y la representación gráfica. Vamos a ver todas estas partes. La selección del área, se selecciona un área, hay dos cosas aquí. En primer lugar, el tamaño del área donde estos estudios son efectivos. Hemos hecho trabajos de hasta 25, 50 kilómetros cuadrados, pero no son muy efectivos. Los mejores, mientras más grande el área, mejor. Y el mínimo de área que yo recomendaría serían 100 kilómetros cuadrados, que corresponde con el tamaño de las fotos satelitales, lo cual es muy conveniente. La razón por la cual queremos un área grande es muy sencilla. Si ustedes tienen, por ejemplo, una estructura circular y el área es muy pequeña, esa estructura circular dentro del área va a ser un segmento de la curva, por tanto va a lucir como una estructura lineal. Y eso no es informativo. Deben de tomar un área como mínimo 100 kilómetros cuadrados. Nosotros hemos hecho este trabajo en 1000 kilómetros cuadrados, 10.000 kilómetros cuadrados. Mientras más grande es mejor. Y además de eso, deben incluir una zona de buffer alrededor de ella, en el caso que vamos a hacer los estudios de modelaje tridimensional. Y yo les voy a explicar por qué. Necesitamos un área alrededor del área de interés, porque cuando vayamos a hacer los estudios de deformación, en los bordes la deformación es muy marcada y no es realística. Por tanto, tenemos que darle un buffer a la zona. Hay varios tipos de lineamientos. Nosotros en la práctica geológica vamos a trabajar con 4 nada más. Tenemos los alineamientos primarios.
Un alineamiento o lineamiento primario es una línea de por lo menos 10 kilómetros de largo. Y no tiene por qué ser perfectamente lineal, puede tener sus pequeñas curvas, pero podemos trazar una línea que más o menos coincide con la dirección del lineamiento. Lineamientos están definidos, por ejemplo, por los cauces de los ríos. Y es muy interesante que aquí en Canadá a este estudio de alineamiento le llaman a veces cricología, de la palabra creek o arroyo, porque si comenzamos con una red hidrográfica podemos definir la mayor parte de los lineamientos. Muchas veces ustedes tienen un río que va perpendicularmente y de pronto dobla a la izquierda. Eso es la intersección de dos lineamientos. También farallones en las montañas o ciertos alineamientos en las estructuras geológicas van a dar este tipo de lineamientos primarios. También, por ejemplo, mapas de geofísica, magnetometría, gravimetría pueden darles información acerca de este tipo de lineamientos. O sea, lineamientos primarios son líneas de por lo menos 10 kilómetros de largo. Los secundarios son más pequeños, digamos de hasta 1 kilómetro, de 1 a 5 kilómetros de largo. Y claro está, afectan a los primarios. Después tenemos los terciarios, que son más pequeños de 500 metros a 1 kilómetro. Como ustedes ven, la cantidad de lineamientos aquí marcados, estos son casos reales. En este caso, ustedes están mirando ahí a 150,000 lineamientos de tipo terciario. Todo eso trazado a mano. Es un trabajo que no lo puede hacer, bueno, por el momento no lo pueden hacer las máquinas. Esto lo tienen que hacer ustedes. Y la forma en que los verdaderos especialistas trabajan, ellos comienzan por los terciarios y cuando los terciarios se unen, crean los secundarios y cuando los secundarios se unen, crean los primarios. Yo como tengo menos paciencia, yo empiezo por los primarios, después los secundarios y los terciarios. Y el último tipo, muy importante, son los circulares, que son estructuras elípticas o circulares que se pueden ver dentro de la imagen. Generalmente están asociados con domos, calderas colapsadas, etc. O sea, recuerden, lineales más de 10 kilómetros y son líneas. Secundarios entre 5 a 1 kilómetro, terciarios menos de 1 kilómetro y circulares, bueno, son circulares o elípticas. Y llegó el momento de hacer el ejemplo práctico. Ustedes tienen este papel, esta hoja de aquí, es un área real. Y yo les voy a pedir que primero encuentren y tracen los lineamientos de primer orden. Y les voy a dar 30 segundos para que me marquen un par de lineamientos de primer orden. Los de 10 kilómetros, ¿cierto, Ricardo? Sí. Ok. Comparen. Digan ver si vieron lineamientos como este. Sí, sí, sí. ¿Ok? Estos son algunos de los lineamientos principales de primer orden. Ahora, dibújenme algunos lineamientos de tipo secundario. Les voy a dar 2 minutos para eso. Y en lo que ustedes trabajan en eso, voy a ir a servirme un café. Regreso en 2 minutos. Listo.
que les voy a dar un poquitico más de 2 minutos. Ok. Aquí tienen algunos, no todos, algunos de los elementos, de los lineamientos secundarios. Y claro está, no vamos a hacer los elementos terciarios porque en primer lugar llevaría mucho tiempo y lo que quiero es que tengan una idea de cómo trabaja el sistema. Ahora, el siguiente paso es que me encuentren algunos alineamientos circulares y les doy 1 minuto nada más que para eso. Está más fácil. Por eso les doy menos tiempo. Ok, felicidades. Acaban de ustedes hacer su primer mapa de alineamientos. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner los 3 tipos de alineamiento en un solo mapa. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ahora el siguiente paso es contar todas las intersecciones que hay en este mapa. Intersecciones entre primarios con primarios, primarios con secundarios, secundarios con circulares, circulares con circulares, todas las intersecciones. Les voy a mostrar sencillamente algunos ejemplos para que tengan una idea de lo que estoy hablando. ¿Okay? ¿Lo ven? Sí, señor. Y hay muchos más. ¿Okay? Nada más que estoy señalando algunos. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Y es la parte más interesante. Tenemos que contar todas las estructuras. Y para ello se empieza primero por poner una grilla. El tamaño de la grilla depende del detalle del estudio que ustedes van a hacer. Si van a hacer estudios a 1 en 50.000, cada grilla tendrá 500 metros. Si es 1 en 10.000, cada grilla tendrá 100 metros a cada lado. Y muy sencillo, una vez que ustedes tienen la grilla puesta, sencillamente tienen que contar la cantidad de estructuras e intersecciones en cada casilla. Y yo aquí les voy a poner 2 ejemplos nada más. Claro está, por ejemplo, este de aquí. Ahí tenemos 2 estructuras principales, una estructura secundaria, una intersección entre primaria y secundaria y una intersección en total. Otro ejemplo. Aquí tenemos una principal, una circular, 2 intersecciones entre primarias y circulares y 2 intersecciones en total. Y ya, esto es todo. Este es el sistema. De esta forma ustedes pueden numerizar todas estas estructuras y crear una tabla en Excel que es con la que vamos a trabajar. En estos momentos, claro está, nosotros tenemos un programa que nos acelera este proceso, pero antes lo hacíamos a mano, así como los estoy explicando ustedes ahora, así ya lo hacíamos y así lo pueden seguir haciendo. No les hace falta un programa especial para esto. Voy a hablarles ahora un poquitico de lo que es el modelaje tridimensional, que es una de las cosas más interesantes. Esta es la diferencia entre el método tradicional de exploración y lo que nosotros estamos proponiendo. Ustedes pueden tener en un mapa
una perfecta anomalía geoquímica, preciosa, y puede haber sido sencillamente un nugget de oro que cayó en la muestra. O pueden tener una anomalía geofísica fantástica y puede ser un grafito o lo que sea. La estrategia que yo quiero recomendarles a ustedes, la idea es, el primer paso en toda exploración es saber si en el área de ustedes existe la posibilidad de que sea formado un volumen que después puede haber sido lleno por el depósito. Porque si ustedes no tienen el espacio, el volumen, no vale la pena explorar. Y el modelaje plástico y elástico, que los vamos a ver ahora, son los métodos perfectos para determinar la presencia de estos volúmenes. Empiezo con el plástico. Se hace un modelo en arcilla y arena, en el cual se trazan las estructuras principales. Y este modelo se deforma en todas las direcciones que ustedes ven aquí. Para arriba, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, por la diagonal. Son como 32 formas de deformación. Y cada vez que ustedes hacen una de estas deformaciones, siempre van a ver un grupo de fallas que se abren y siempre van a haber un grupo de fallas que se cierran. Por ejemplo, en este caso, la combinación de una compresión con movimiento lateral abrió estas de aquí y esta de aquí y cerró el resto. ¿Okay? Imagínense que esto se hace no solo 32 veces, sino cada experimento se repite 2 o 3 veces. Y cuando se termina de formar la arcilla, hay que volver a armar el muñeco, como digo yo, porque ya la arcilla está deformada. Y lo que se hace es, en cada deformación se le tira una fotografía. Y al final, lo que nosotros tenemos es un grupo de fotografías en el cual aquí en rojo están marcados las zonas que siempre se mantienen abiertas, no importa la dirección o el tipo de compresión o deformación que le hacemos. Y las azules siempre se mantienen cerradas, no importa de dónde viene la presión o la compresión. Y esto se representa en un mapa de esta forma. Y claro está, nos interesan las anomalías de tercer orden, todas estas de aquí. Estas son las zonas donde hay mayor probabilidad de que haya un espacio debajo. ¿Se recuerdan al principio que les decían que es necesario, y voy a virar para atrás aquí un minutico, que es necesario tener una zona de buffer alrededor del yacimiento? Es precisamente para que cuando hacemos estas deformaciones, este borde de aquí no sea afectado, o sea que la representación de la deformación no esté afectada por el borde. ¿Ok? Este modelaje plástico, como digo, es lento porque cada vez que se deforma hay que volverlo a montar y volver a marcar los lineamientos y volver a deformarlo y tirarle la fotografía. Esto es un estudio que normalmente se lleva entre 2 semanas, a veces más. El otro tipo de modelaje es el elástico. Y el elástico, de nuevo, es muy similar, pero en vez de utilizar arcilla con arena, se utiliza gelatina. Se utiliza gelatina y por debajo de la gelatina se pone un papel polarizado y por debajo una lámpara. ¿Qué es lo que sucede? Al hacer las deformaciones, es como si estuvieran ustedes mirando una roca en un prisma Nichols. Cuando hacen las deformaciones, las fracturas que se abren van a estar en roja, las fracturas que se cierran van a estar en azul. Y de nuevo se vuelven a tirar las fotografías a cada deformación. Y cada deformación se repite, como les decía, 3 veces. Al final obtenemos un mapa de las deformaciones elásticas. Y cuando combinan las deformaciones elásticas con las plásticas y hay coincidencia de ambas, esa es la posibilidad más certera de que ustedes tienen un espacio, un volumen en el área de exploración. No sabemos todavía si el volumen tiene mineralización. Es como si volvemos a la leyenda de la gran cocina, es como saber, con este método vamos a saber dónde están las cazuelas grandes,
pero todavía no sabemos si las cazuelas tienen algo adentro. Para eso hace falta geoquímica, geofísica, mapeo y demás. Pero este método, que se hace incluso antes de poner el primer pie en el campo, ya les va a permitir a ustedes concentrar toda su actividad y todo su presupuesto en aquellas partes de la licencia que de verdad tienen la posibilidad de que tengan un volumen. Es increíble. Ahora, aparte de esto, ustedes pueden añadir toda una serie de información, geofísica, magnética, gravimetría, IP, radiometría, geoquímica, todo pueden añadirlo, imagen satelital. La única cuestión es que para añadir como digo yo, un nuevo nivel de información, el área, el mapa tiene que cubrir la totalidad del área que se está estudiando. Nosotros no podemos, por ejemplo, no podemos escoger esta muestra a la derecha porque la información no cubre la totalidad del área. Tienen que ser, podemos añadir cuantos niveles de información quieran, pero tienen que cubrir toda el área de la licencia. El hecho de que tengamos un muestreo de suelo muy detallado en una esquinita, eso no nos ayuda. Tiene que cubrir toda el área. Déjenme darles un truco. En el caso de que ustedes no tengan los valores digitales de un mapa. Y eso sucede mucho con mapas antiguos de geofísica, de geoquímica. Ustedes tienen el papel, el mapa. Pueden escanearlo, pero de nuevo, es una imagen. No pueden hacer nada con ella. Bueno, en realidad sí pueden. Si utilizan un programa que se llama GIMP, GYMP2, o incluso Adobe, el Adobe Photoshop. Cuando ustedes ponen la imagen en el programa, van aquí al cotero, ¿ok? Y sencillamente ponen el cotero arriba de una imagen, arriba de un punto de la imagen, y aquí les va a dar la conversión de esos valores de RGB, o sea, rojo, verde y azul. O sea, si ustedes hacen esto con una grilla, empezando por el borde izquierdo inferior, hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que cubran todo el mapa, van a obtener una serie de valores de RGB o el CKWM, que son valores numéricos. Y esos valores numéricos dependen del valor representado en el mapa. O sea, esto es una forma muy sencilla de digitalizar los valores de un mapa físico. Nosotros, claro, tenemos un programa que hace esto automáticamente, lo cual nos ayuda mucho, pero de nuevo, al inicio, esto lo hacíamos así, a mano. Y si ustedes están empezando, pueden también hacerlo a mano. Ahí les pongo de dónde pueden bajar el programa. GIMP, muy bueno. Y es gratis. Ahora, todos estos niveles de información los incorporamos uno sobre otro utilizando un método que llamado el rango de correlación, de coeficiente de correlación, o RCC. Y la diferencia entre el RCC y el análisis hiperespectral, que ustedes seguramente conocen, en el análisis hiperespectral aquí a la derecha, hay el que hace la interpretación dice, bueno, ok, voy a coger las imágenes 98, 150 y 300 y eso es morelonita. Y después voy a coger la 60, la 28 y la 42 y eso es alteración férrica. Y así, el método de nosotros es como si ustedes cogieran todos estos multiniveles y los compactaran en un solo mapa, que yo le llamo el mapa de prospección. Otra cuestión que se hace mucho en el campo, mejor dicho, se debería hacer mucho en el campo, son los estudios de rosa diagrama, los análisis estructurales. Lo que pasa con el análisis estructural, cuando tratamos de procesarlos con métodos de computación y sobre todo cuando tratamos de incluir este nivel de información con los otros niveles, con los otros lineamientos y demás, es que matemáticamente es muy difícil porque ustedes tienen
La Rosetta diagrama es prácticamente dos planos, la acción y la orientación. Se puede hacer, pero yo hace bastantes años creé un diagrama de flujo que permite convertir cada Rosetta diagrama en un tipo de figura geométrica. Y a cada tipo de figura geométrica yo le doy valor. Y por tanto, cada punto va a tener un valor y va a ser muy sencillo de mapearlo. Por ejemplo, para que ustedes vean aquí, empieza el Rosetta diagrama. Si es muy complejo, o sea, si tiene más de 3 líneas, como este de aquí, tiene más de 3 líneas, sí. ¿Hay un pico que es mayor que otro? No. ¿Todos son más o menos del mismo tamaño? No. Entonces es un irregular. Es un punto 9. Aquí valdría un punto 9. Veamos otro caso, por ejemplo, este de aquí. ¿Es complejo? No. ¿Tiene más de 2 puntos? Sí. ¿Tiene iguales tamaños? No. ¿Hay un pico mayor que los demás? Sí. Es un arco. Y valdrá 6. ¿Ok? Y así, de esta forma, ustedes pueden convertir todos sus valores de Rosetta diagrama en una serie de figuras geométricas. Y esto, una vez hecho así, es muy fácil hacer la representación gráfica de dichos diagramas de Rosetta. Y ya este mapa puede ser fácilmente incluido con los análisis de lineamiento. Vamos a hablar ahora un poquito del procesamiento de los datos. Y esta es la tabla de Excel. Normalmente aquí está solamente incluidos los lineamientos. Main, secondary, o sea, principales, secundarios, terciarios, cantidad total de intersecciones primario, primario, secundario, etcétera, etcétera. Pero cuando añadimos geofísica, geoquímica, geología, etcétera, esta tabla a veces puede medir 1 metro de ancho. No importa, mientras más, mejor. Y aquí lo que está diciendo es la grilla original y la cantidad de estructuras que nosotros contamos inicialmente. El segundo paso es hacer los análisis descriptivos. Fundamentalmente, aquí tenemos que determinar cuáles estructuras responden a la ley de distribución log normal, porque esos valores debemos entonces llevarlos a logaritmos para poder trabajar después con análisis de correlación y demás. No les estoy dando todo el detalle del procesamiento, estoy concentrándome en las partes más importantes. El análisis de correlación es el método matemático que nos permite a nosotros incluir todos estos niveles en un solo mapa, llamado mapa pronóstico. Y lo que hacemos en este caso, por ejemplo, aquí vemos que hay una correlación positiva muy fuerte entre los elementos primarios con la intersección de los elementos primarios con secundarios. Y al mismo tiempo, por ejemplo, otros casos negativos, hay una correlación negativa entre los plásticos con la posición en el UTM norte. O sea, mientras va a variar hacia el norte, va a variar los valores de plasticidad y de elasticidad van cambiando. Hay un método que los que estén interesados, por favor, me escriben después. Yo les voy a mandar un pequeño video en el cual yo explico cómo se hace este gráfico de aquí a la derecha, que es un dendrograma tridimensional en el cual está claramente asociado cuáles son los elementos que se relacionan entre sí y que no se relacionan entre sí. El objetivo de esto es establecer un coeficiente que va a mapear específicamente el tipo de mineralización que estamos buscando dentro del área que estamos explorando. Nosotros hemos hecho trabajos en el cual el cliente nos ha pedido que, porque tenían, por ejemplo, diamantes, tenían oro y tenían polimetálicos. Y por tanto querían los coeficientes RCC independientes para cada uno de los 3 tipos de mineralización. Y efectivamente lo hicimos sin problema ninguno. De nuevo, los que estén interesados me escriben, valdeg@gmail.com, y yo les voy a mandar un pequeño video de cómo se hace esta parte del análisis. Otro importante aspecto del análisis de factorial, que el único problema con el análisis factorial es que para interpretarlo nosotros tenemos que tener una buena idea
del tipo de mineralización que estamos buscando. Aunque en general, por ejemplo, aquí el factor 4, nosotros sabemos que las estructuras circulares siempre son importantes. Están asociadas a calderas colapsadas, a intrusivos, a volcanes y demás. Por tanto, un factor, aquí el factor factor 4, que tiene la secundaria concircular y terciaria concircular, yo lo pondría como un factor para mapear estructuras. ¿Cuál es el resultado? En lugar de tener 50 mapas diferentes y distintos de toda la geoquímica, de la geofísica y demás, van a tener un mapa unificado que le llamo mapa pronóstico. Y este mapa pronóstico va a establecer por prioridades cuáles son los sectores que requieren la concentración de sus exploraciones. Por ejemplo, este es un caso real en Armenia. De la licencia era de casi 600 kilómetros cuadrados. Lo redujimos en un 60% y entregamos en rojo los principales objetivos. Esto en este momento es una mina. Estas dos están siendo exploradas en estos momentos con mucho éxito. This is called a neuralizer. It's a gift from some friends from out of town. This red eye here will isolate the electronic impulses in your brains, and more specifically the ones for memory. And the answer you're looking for lies right here. Who are you? Really? Really? I am just a figment of your imagination. Ok, y eso es todo. Tenía que protegerme porque si no tendría que matar a todos ustedes que les he enseñado este método. Así que tienen mis datos, es mi colega el doctor Vadim Galkin, también aquí en Toronto. Aquí tienen otras fuentes de información. Hay varios videos en el canal de YouTube que Jefferson hizo mención al principio. Mis datos personales. Muchas gracias por su atención. Y claro está, si tienen preguntas, pregúntenle a Google. Eso es todo. Excelente conferencia, realmente muy didáctica en la parte, pues la explicación de este método de alineamientos, muy interesante. Muchas gracias por esta excelente conferencia, muy enriquecedora realmente. Esperamos sigamos trabajando más adelante. Como decía Ricardo, Ricardo pues tiene un canal en YouTube que pues realizó un curso que él va actualizando cada 2 semanas. Esto, sí, cada 2 semanas. Se llama Golden Droplets, goticas de oro. Goticas de oro, sí. Voy a compartirlo acá. Y el objetivo de Golden Droplets es tratar de calzar el hueco que hay entre la industria y la academia. Exacto. Bueno, aquí pueden observar el canal en YouTube de Ricardo. Lo pueden visitar y realmente tiene muy buenas capítulos, realmente, que pues nos ha compartido él humildemente. Y listo, entonces no queda más que invitarlos para la conferencia de mañana, que nos trae Julián Manco, su conferencia titulada Química mineral en magnetita como un indicador de la génesis y evolución de depósitos minerales en el distrito de San Matías, en Córdoba, Colombia. Están cordialmente invitados mañana a las 9 de la mañana. Nuevamente, Ricardo, muchas gracias por su conferencia y por su tiempo invertido, claro está. El gusto es mío. Gracias, Ricardo. Entonces, podemos dar como concluido esta reunión.
si no pudieron asistir a la conferencia, pueden visitarnos en el canal de YouTube también de la AAPG y pueden observar esta conferencia y también las demás que no pudieron asistir. ¿Listo? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo.